Documentos. Radio Nacional de España. Los niños de Rusia. Historia del desarraigo. La infancia siempre la tenemos grabada. Siempre voy caminando por cualquier camino ruso, español, y siempre me persigue un niño detrás. Es el niño que era. Una infancia arrebatada a los niños que vivieron la Guerra Civil Española. Todos fueron víctimas, pero la contienda fue especialmente cruel para los 30.000 menores que además se vieron obligados a separarse de sus familias y a marchar rumbo al exilio. Su historia es la historia de un desarraigo. ...1937... España está inmersa en plena guerra civil. El país está dividido en dos bandos. En ciudades como Bilbao, San Sebastián, Gijón o Madrid... empieza a resonar con fuerza la consigna de que hay que salvar a la infancia. Con esta idea, el gobierno de la Segunda República y las autoridades regionales comienzan a organizar las evacuaciones de los pequeños. El objetivo esencial, sin duda alguna, fue salvar a los niños y a las niñas de las bombas, de las ofensivas del ejército franquista. Todas las evacuaciones infantiles evolucionan a medida que evolucionan los frentes. Mientras Franco va tomando posiciones, las expediciones infantiles, primero dentro de España, luego al extranjero, se van sucediendo cada vez con más celeridad, con el fin principal de alejar a los niños de la guerra, asegurar que se encuentran en buen estado y fundamentalmente se destinan a todos aquellos niños y niñas que están en situaciones, como llaman, de riesgo, ¿no? Es decir, huérfanos de guerra, niños enfermos, por ejemplo, niños a los que no pueden atender sus padres por encontrarse en el frente, por estar viviendo situaciones difíciles. Esos van a ser los primeros que van a engrosar las listas de las expediciones infantiles, pero luego, a medida que se avanza el año 1937 y sobre todo 1938, van a ser muchos más los niños que salgan de España o que vayan a las colonias infantiles que se reparten por el país. Como explica la historiadora y profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, Verónica Sierra Blas, las expediciones se llevan a cabo a partir de 1937. Países como Francia, Inglaterra, Bélgica o México se ofrecen para acoger a los niños de la República. Araceli Sánchez, en el documental Los niños de Rusia, dirigido por Jaime Camino, recuerda el momento dramático en el que, junto a su madre, acude al puerto vizcaíno de Santurce para despedir y embarcar a sus hermanos pequeños. Desde ese mismo puerto, Araceli partirá meses después hacia la Unión Soviética. Siempre allá donde he estado he visto la fotografía mental de cuando mi madre y yo, con mis dos hermanitos, fuimos al puerto de Santurce a entregarlos al correo del barco que los iba a llevar a Inglaterra. Fue terrible, fue terrible. Mi madre nada más me decía: Araceli, por favor, no llores, que vean ellos que estamos riéndonos. Tal y como iban los dos de 7 y 8 añitos, con el letrerito aquel con su mochilita, ¿no? Y lo estoy viendo ahora, lo estoy viendo ese cuadro ahora, cómo subían por las escaleras del barco el correo famoso que había, que llevaba tal, y se volvieron ellos y con las manitas nos hacían adiós, adiós. Y mi madre me decía: no llores, que nos vean reír, no llores, no llores, que nos vean que estamos contentos y tal. Y bajaron, lo subieron hacia arriba, y cuando fue mi madre se cayó al suelo gritando: se me van.
La Unión Soviética es el último país que se suma a la acogida. Entre marzo de 1937 y octubre del 38, casi 3.000 niños, con edades comprendidas entre los 3 y los 15 años, son evacuados. Se organizan 4 expediciones que zarpan, siempre al anochecer, de los puertos de Valencia, Vizcaya, Gijón y Barcelona. Un viaje sin billete de vuelta. A mí se me abrieron los ojos. Y yo a mi madre dije, pues vamos ahí, madre, y tal y cual. Hija, pero tú ya vas a poder con los 2 chiquillos, y vamos. Dice, pues venga. Ella, valiente, dice, yo era la que sabía escribir y leer bien y todas esas cositas, ¿no? Y entonces dice, ala, pues apuntaros, venga. Pues ya allí, pues ya, como la Unión Soviética para nosotros era el paraíso terrenal, ¿no? Y nos apuntamos. Mi familia estaba en contra, pero yo insistí mucho a tal punto que tuve que marcharme enfermo. Yo creo que mi padre, como dije la otra vez, es que no pensaba mandarnos a otro sitio si uno fuera a la URSS. Porque sabía que nosotros íbamos a un sitio donde íbamos a estar bien. Porque papá siempre pensaba que iba, bueno, ¿y quién no? Que iba a terminar la guerra y íbamos a ganar y volveríamos enseguida. El gobierno de la República lo planteó como una medida excepcional y temporal. Una vez que los peligros terminasen, los niños volverían a casa. El problema fundamental tuvo lugar en Rusia y en México. El resto de países sí que es verdad que las repatriaciones y la vuelta de los niños a sus hogares fue bastante más sencilla, pero una vez terminada la guerra y una vez conseguida la victoria por parte de Franco, ni el gobierno de Cárdenas ni el gobierno de Stalin reconocieron al régimen franquista como legítimo gobierno, y eso pues lo que tuvo como consecuencia es que esa evacuación temporal se convirtiera para muchos en un exilio de por vida. La mayoría de los pequeños proceden de clases humildes. Son hijos de mineros, de representantes políticos o de aviadores de la República. Muchos abandonan España acompañados de sus hermanos, otros parten solos. Junto con los niños viajan profesoras y cuidadoras españolas. Venían con nosotros educadoras. Venía también una delegación, bueno, unos cuantos rusos venían también. Yo soy del País Vasco, Bilbao. Y me enviaron de que el que quisiera podía ir a Rusia para acompañar a niños de Baskonia. Todas nuestras jóvenes queríamos ver Mir. A Rusia. Y naturalmente pues salimos así, inocentes. Y no, ¿cómo iba a decir otra cosa? Jóvenes, sin experiencia de vida. La mayoría eran chicos vascos, asturianos. Eran... Caramba, no te quiero decir que yo de posición más alta, no, ni mucho menos, pero estos hijos de mineros, mi marido era un chico que no podía ir a la escuela si llovía porque no tenía alpargatas, no tenía calzado. De las 4 evacuaciones, la más numerosa es la que zarpa del puerto de Santurce el 12 de junio de 1937. 1.530 niños, 75 acompañantes y 2 médicos embarcan en el carguero Habana rumbo a Leningrado. Una separación traumática, sobre todo para los padres. Veníamos un grupo que venía a Francia y otro grupo que venía a la Unión Soviética. O sea que nos organizaron un tren desde Bilbao que nos llevaron a Santurce. En Santurce nos está esperando un transatlántico español, La Habana. Allí nos montaron a todos, a los que veníamos a Rusia y a los que venían a Francia. Pero nos diferenciaron con un emblema, con un cartoncito, que eran distintos. Y al subir al barco a La Habana, mi madre se quitó esta sortija del dedo y me la puso. Yo no sé cómo lo he perdido todo, he rodado tanto, cómo se ha conservado. Eso sí, es mi talismán. Trágica, porque llegaron los padres con los niños, con sus hijos, y nosotros teníamos que quitarles de los brazos a esos hijos. En Francia hacen la primera parada. Allí desembarca parte del pasaje, como recuerda Josefina Iturrarán. Cuando bajaban del barco, aquellas señoras les daban un pedazo de pan así y un chocolate.
Fíjese el hambre que tendría. Yo dije, yo aquí me quedo, que aquí dan pan. Y quise bajar. Y me dijeron, no, tú no te bajes, que tú vas a Rusia. Les cambian de barco y pasan a un carguero francés que les llevará hasta el puerto de Leningrado. Durante la travesía, una semana después de salir de Santurce, les llega la noticia de que Bilbao ha caído en manos de los nacionales. El viaje es duro. Los niños van hacinados en la bodega. Muchos caen enfermos. Yo me acuerdo que, como veníamos en La Habana, veníamos muy apretados. Teníamos mucha gente. Yo venía enfermo. La Habana era un barco muy agradable, pero el Sontaine fue el terrible. Allí corrían las ratas como gatos. Un barco de carga. Aquello todos metidos en aquella bodega de un barco francés, uno vomitando a los... ¡Ay, qué desastre! A pesar de las incomodidades y de la separación de sus padres y hermanos, los niños emprenden el viaje con ánimo de aventura. Así se refleja en sus primeras cartas, una especie de diario de a bordo que empiezan a escribir en el mismo barco. Los niños describen absolutamente todo el viaje, los sitios por los que pasan, qué hacen en los barcos, qué comen, qué cantan, absolutamente todo. Y la sensación que da cuando se leen esas cartas no es en absoluto de tristeza. Es decir, las lágrimas, evidentemente, son unas lágrimas que nacen se van sus padres, no les pueden ver más, no saben cuándo vuelven, pero la sensación de aventura, de estamos empezando a hacer algo distinto, vamos a un sitio donde nos van a cuidar, donde nos van a dar cosas que no tenemos, es la que, desde luego, se percibe en las cartas. De hecho, hay muchísimos niños que cuando escriben se sienten protagonistas de la historia que están viviendo en primera persona. Dicen, nos recibieron como si fuéramos héroes que venimos de la guerra. O mamá, papá, yo también estoy aportando a la guerra yéndome a Rusia. Entonces, bueno, pues evidentemente predomina más la aventura y la ilusión y la esperanza, ¿no?, de un futuro mejor que la tristeza por la separación. Yo llegué a Leningrado de España. Y allí me quedé. Otros niños los llevaron a Moscú, a Kiev, a Odessa, pero yo tuve la gran suerte de quedarme en Leningrado con otros amigos españoles. Cuando entramos en la bahía de Leningrado, pues oíamos unos ruidos, unos pitidos, unos chillidos, unos cánticos, los que tiraban los cohetes y tal. Y los soviéticos que iban, la comisión que iba con nosotros, es que habéis llegado ya a la Unión Soviética, estáis entrando en las aguas de Leningrado, del puerto de Leningrado. A mí me acuerdo que estábamos en la cubierta y en el muelle, en el puerto, la muchedumbre nos recibían con tanto cariño. Todos nos abrazaban, nos besaban, nos daban golosinas, nos preguntaban, familia, familia. Familia en ruso es apellido, el apellido. Pero en español familia es otra cosa y todos decíamos, familia, Bilbao. Cuando llegan a Leningrado, nada más desembarcar, reciben las primeras atenciones médicas y de higiene. Inmediatamente que llegamos a Leningrado, pues había ya un ejército de médicos, de enfermeras, de ayudantes, de mujeres. El 80% de los chicos iban llenos de piojos, de pulgas, de todo, de porquería, hasta las narices. Entonces iban pasando uno por uno y a los chicos todo les afeitaban la cabeza. A raíz del reconocimiento médico, entonces fue cuando nos dividieron. Hubo una distinción de los que estaban enfermos, que estaban débiles, y los que estábamos más o menos sanos. A los que estaban débiles, les mandaron enseguida a un sanatorio para los que necesitaban cuidados especiales, cerca de Odessa. Tras recibir las primeras atenciones, las autoridades soviéticas se encargan de distribuir a los niños por las 16 casas habilitadas para su acogida. Están ubicadas en Leningrado, Moscú, Odessa y Ucrania.
las casas se convierten en un símbolo de identidad. Los niños son agrupados según su procedencia, según su edad, según el grado de parentesco muchas veces, y eso hace que dentro de cada casa se constituyan como grupo, como unidad. Y además, a partir de ese momento también los niños ya hablan en plural. Es un nosotros, no es un yo, la narración que hacen de los hechos. La casa marca el inicio de una nueva vida. La casa es además un oasis en medio de la desdicha. Antes he dicho que la tristeza no está presente en el viaje, pero claro, viene después, mucho después, la nostalgia, la tristeza. La casa es un refugio ante esa tristeza y en ella es donde verdaderamente crecen, desarrollan sus vidas, se hacen a sí mismos. Viven en régimen de internado, un microclima a la española donde desarrollan su vida. En las casas estudian, juegan, comen y duermen. Una convivencia no siempre fácil, como relatan Alberto Fernández y Joaquín Beitia. Éramos 500, de diferentes familias, con diferentes educaciones. Con el temperamento español había que todo aquel rebaño ponerse en disciplina, ¿no? La primera rencilla fue el primer choque que tuvimos fue entre los asturianos y vascos. Cuando llegamos nosotros a Pravda, a la casa, ya habían llegado los asturianos. Llegaron los asturianos, y claro, llegaron un mes o un mes y medio antes, eran los dueños de los juguetes, eran los dueños de todo. Y entonces la primera pelea fue de los que vinimos vascos. Cuando llegamos, pues ellos vivían en el piso de arriba, entonces nos pusieron a nosotros el piso de abajo. Eran 3 pabellones en forma de T. Una ala, bueno, se entraba y arriba en el segundo piso era la sala de deportes y el otro cuerpo, que donde vivían las chicas. Bueno, pues ellos cogieron la parte de arriba, cogieron la sala de deportes y a nosotros no le dejaban subir. Entonces, por las noches, cuando los educadores se iban, quedaba solamente la educadora de guardia, pues empezaban las peleas. Nosotros queríamos subir hasta que cogieron y pum, nos juntaron a los estudiantes y a los vascos y se terminaron las peleas. El día a día discurre entre estudios y juegos. Las lecciones las reciben en español, aunque también aprenden ruso. Empiezan a asimilar su nueva situación, pero España y sus costumbres siempre están presentes. Éramos muchos chavales. Ahí hablaba español hasta el carretero. Libros españoles, el carretero en español, cocineros, los que lo hicieron en español, o sea que utilizábamos poco el ruso. Y teníamos el ruso prácticamente como idioma extranjero. El director le dice, Petrovich, ¿el por qué los niños españoles no quieren comer caviar y pescado caro? Entonces Petrovich le contesta, usted no conoce a los niños españoles. A los niños españoles trisca, bacalao. En esta época se inicia la correspondencia. Los niños ya instalados en la Unión Soviética escriben a sus familias, aunque las primeras cartas nunca llegaron a su destino. La mayoría de los niños tenían como obligación escribir a casa, porque una de las condiciones para que los niños se marcharan era intentar mantener el contacto con ellos. Es decir, la autoridad paterna seguía estando ahí en forma de carta. Los niños tenían que contarles a los padres lo que les pasaba, cómo se encontraban, qué iban a hacer, qué iban a estudiar. Todo eso formaba parte del rol de control paterno a pesar de la distancia. Es decir, la carta era una especie de cordón umbilical con la familia que había quedado en España, ¿no? Lo que ocurrió, como con tantísima otra correspondencia personal, fue que la situación de guerra hizo que el correo fuera muy irregular, se perdieron muchísimas cartas, pero además fue muy difícil despachar tanta cantidad de correspondencia. En ellas hay temas recurrentes, como recoge la historiadora Verónica Sierra en su libro Palabras huérfanas. Uno de los asuntos que repiten constantemente es el de la comida. La obsesión por contar uno a uno los alimentos que toman, por ejemplo, es muy sintomático de la situación que habían vivido los niños en los años previos, ¿no? Y sobre todo en los primeros meses de guerra. Tienen una absoluta obsesión de contar absolutamente hasta el más mínimo detalle, lo que desayunan, lo que comen, lo que cenan, incluso muchas veces hasta con vergüenza de poder dar envidia a
a sus padres o a sus familias, pero el tema de la comida es un tema muy recurrente, no solo en la correspondencia, sino en la mayor parte de las memorias, de las autobiografías que después han escrito. Una obsesión por la comida que lleva a la niña Laura García Pindado a dar un paso más allá. Escribe a sus tíos y como no están acostumbrados a comer pan blanco y todos los días le dan pan blanco, pues escribe a los tíos para que a su vez su madre sepa de ella y entonces dentro de la carta le manda unas miguitas de pan blanco para que se las puedan comer también ellos y vean lo bien alimentados que están, como algo extraordinario. También la angustia se refleja en las cartas. Angustia por no tener noticias de sus seres queridos, por no saber qué pasa, dónde están, si siguen vivos o no. Una angustia alimentada por la distancia y que se hace más palpable por la noche, recuerda Piedad Vega, en el silencio de sus habitaciones. Yo cuando nos acostamos, yo me acordaba mucho de mis padres. Más me acordaba que mi madre estaba en un sitio, mi padre en otro. Y luego sobre todo cuando terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, que no sabíamos que era de ellos. Los niños no olvidan nunca que España está en guerra, ¿no? Es una cosa que tienen totalmente presente, no solo por sí mismos, sino también porque los responsables se encargan día a día de hacerles saber lo que está ocurriendo con su país. Y de hecho se les transmite un poco la sensación de que ellos son los que cuando termine todo y cuando la República gane la guerra, tienen que ocupar el puesto de sus padres y que por eso están allí, que les están formando para dirigir España cuando la República haya ganado. Eso les hace tener una responsabilidad muy, muy elevada, les hace madurar antes de tiempo a la gran mayoría de ellos, pero además les hace vivir con la angustia permanente de lo que está pasando allí. La relación con el pueblo ruso es buena. Las autoridades cuidan con esmero a los niños españoles. Incluso algunas familias se plantean la adopción, pero Madrid y Moscú no lo permiten. Recuerdan que los niños no son huérfanos y que la situación es transitoria. Las cuestiones de las adopciones son también bastante complejas porque, bueno, dentro de las expediciones grupales, digamos, son menos comunes. Los niños sí que tenían muchos padrinos que les iban a visitar a las casas, pero aparte de las expediciones oficiales, digamos, grupales, sí que hubo muchas otras expediciones que, aunque no fueron organizadas directamente por el gobierno republicano, hicieron que llegasen niños, aparte de esos 2.895, y esos niños fueron a casas particulares. El 22 de junio de 1941, los alemanes invaden la Unión Soviética. Se abre el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos comienzan de madrugada. Es domingo y los niños reciben la noticia en pleno tiempo de juegos y descanso. Íbamos a un campo que estaba cerca de nuestro colegio, de donde estábamos, y fuimos a verlos y a vibrar con todas nuestras almas para que ganaran los nuestros, no los soviéticos. Y cuando estábamos en ese auge tal, se paran los megáfonos, un silencio, y dice: atención, atención, que iba a hablar Molotov, pero un silencio que pasará. Y entonces él comunica que la Unión Soviética había sido invadida por las hordas fascistas y tal, y tal, y tal, y tal, y que desde ese mismo momento todo el mundo fuera a sus trabajos, a sus lugares, porque empezábamos ya a vivir para ganar la guerra. Y fue espantoso para nosotros, fue eso, madre mía, fíjate, a los 4 años de haber ido allá, otra guerra, ¿no? Para los niños fue un choque brutal, tener que vivir otra vez no solo una guerra, sino otra evacuación. La mayor parte de las casas de los niños estaban situadas en el eje de penetración alemán y eso supuso que de nuevo tuvieron que ser evacuados a lugares tan sumamente lejanos como, por ejemplo, la República de los Alemanes del Volga o los Montes Urales. Es decir, los niños tuvieron que recorrer kilómetros y kilómetros en condiciones
muy muy duras para poder volverse a salvar, y otros muchos pues se quedaron, ¿no?, digamos, al pie del cañón, ayudando en las ciudades que estaban sufriendo los bombardeos, o incluso pues alistándose en el ejército soviético. La invasión nazi da al traste con 4 años de estabilidad. Los niños sienten que la guerra les persigue, mientras los peores recuerdos se hacen realidad otra vez. Vuelve el hambre y el frío, se cierran las casas y los niños tienen que ser evacuados. Será su segunda evacuación. Las casas de niños tuvieron que evacuar todas, porque casi todas, no casi todas, estaban por la parte esta de donde atacaban los nazis. Cerraron el comedor, desaparecieron los educadores. Yo no sé cómo pasamos esos meses en Moscú. Los niños son evacuados primero en barco y después en tren. Una travesía no exenta de sobresaltos, como reviven Laudelina Álvarez y Piedad Vega. Nos sacaron en barco por el Volga hasta Stalingrado. Íbamos los de Krasnovidovo, o sea, la casa número 2 y la casa número 12, que eran los niños, otra casa de niños que vivía en Moscú. Nos llevaron a Stalingrado, detrás de Stalingrado, a un pueblo que se llamaba Leninsk, y allí pasamos pues como un año. Y yo me parece que nunca vi la muerte tan de cerca. Éramos muchos en el barco y pues dormíamos, claro, no había camarote, sino en cubierta, me refiero, poniendo colchones así. Bueno, por los aviones alemanes tiraban bengalas, los bombardeaban. La segunda evacuación ya está en marcha. Mientras les llega el turno para salir de las grandes ciudades, tienen que defenderlas. Ángel Gutiérrez vive el cerco de Leningrado. Allí, la guerra les obliga a aparcar los estudios y a trabajar. El comienzo del cerco lo pasamos allí, ayudando como podíamos a defender Leningrado. Las chicas en los hospitales, chicas de 14, 13, 15 años, y nosotros con 10, 12 años en los tejados de las casas tirando bombas incendiarias a la tierra para apagarlas. La evacuación avanza. El viaje es largo y lento. Durante el trayecto hacen muchas paradas y se acentúa el frío y el hambre. Éramos salvajes, te digo francamente. Íbamos a un campo de sandías, cogíamos la sandía, la rompíamos con la rodilla, comimos el corazón de dentro, ¿comprendes? Y los rusos decían, ahí viene el marabunta, a los españoles. Ahí cuando me di cuenta yo que ya empezó a faltar la comida. Y cada vez peor. Y luego aquello fue muy duro. Frío tremendo, llegaba a 40 grados bajo cero. Nosotros salimos de Moscú ya con el frío, cuando los alemanes estaban a 2 pasos. Nos sacaron, fuimos en el tren, nadie nos dijo cómo teníamos que abrigarnos ni qué llevar, no teníamos a nadie, por eso íbamos así, hacia Siberia. Tardamos desde Moscú hasta Samarcanda 38 días con sus 38 noches. ¿Qué comíamos por el camino? Pues comíamos lo que nos traían los chicos mayores, con Balaguer, que iban y nos traían agua caliente hirviendo, ¿no? Y pan o alguna cosa así. Murieron niños pequeñitos de hambre, de frío. Nos bombardearon por el camino, porque claro, llegaban de... Pasamos un hambre más que el perro de un boletinero. Claro, empezamos a robar. Porque donde estaban los almacenes, donde tenían el trigo y las panochas y todo eso, pues los niños somos los niños, ¿no? A buscar. Durísimo, porque se nos fueron todos los productos, no los comimos. Estábamos llenos de piojos y teníamos yo recuerdo que nos divertíamos en eso, a ver quién tiene el piojo más grande. Tras el largo recorrido llegan a uno de sus destinos, Samarcanda, en la República de Uzbekistán. Allí descubren el trabajo en el campo, en los koljoses. Otros son trasladados a las fábricas de armamentos. Y en Samarcanda, pues, nos quedamos.
Nos dieron una casa, una escuela, trabajamos en el coljós. Fue muy duro aquel trabajo en el coljós. Íbamos al coljós, la tierra aquella dura, reseca, aquellas palas que nos daban así de grandes, que teníamos las manos así, pero era la guerra y había que trabajar. Allí nos encomendaron cuidar del ganado, y nos encomendaron pues, ir por las casas y ir recogiendo los animales sueltos que había, dándoles de comer. Luego en el 42, en el 43, en febrero del 43 me sacan a mí a trabajar. Y fui a trabajar a una fábrica de tanques en Saratov. Y con 14 años. Y la pasamos cañutas, pero canutas. A últimos de mes trabajamos 18 y 20 horas. Había que dar al frente. El frente, sin tanques, sin aviones, no hay nada. Yo estaba en una fábrica donde hay chirloras de metálicas, donde están los tornos, descalzos, porque en verano, porque no teníamos que poner. Unos pocos consiguen alistarse en el ejército soviético, como Maximino Roda. Con solo 16 años participa en la contienda. En el frente coincide con otros jóvenes españoles. Pues yo por camino por el bosque, iba yo con unos cuantos y de repente veo uno que está sentado en un tronco, tirado en el suelo, y estaba con una automata entre los pies. Y cuando me doy cuenta, coño, José era un español, se llamaba José Ortiz, entre paréntesis Gandarias, que sea un mote que tenía, creo que sí, no sé. Y me dice, coño, Peque, ¿a dónde vas? Digo, no sé a dónde me llevan. Digo, ¿y tú a dónde voy? ¿Qué haces aquí? Dice, yo ahora voy a pasar al enemigo para hacer espionaje. Y nos abracemos ahí, pum, más bien, hasta nos besamos, fíjate. 800 voluntarios españoles combatieron en el frente soviético durante la Segunda Guerra Mundial. 300 cayeron en el campo de batalla. Una guerra, cree Alberto Fernández, doblemente cruel para los niños españoles del exilio. La guerra ha sido una guerra cruel, pero fue para todo el pueblo soviético, es verdad, para todos. Pero para nosotros el doble. ¿Y por qué? Justificando eso. Pues porque era un país ajeno para nosotros. Todavía no sabíamos el idioma todavía bien y todo eso. No estamos acostumbrados al frío. Teníamos padres, pero éramos huérfanos. La Segunda Guerra Mundial trunca la rutina y la estabilidad para los 3.000 niños exiliados de la República, pero también les proporciona una oportunidad de venganza. Desde luego la lucha entre Alemania y la Unión Soviética era de nuevo la lucha entre el comunismo y el fascismo. Sus padres habían luchado por el comunismo y ellos estaban recogiendo ese testigo. Y eran totalmente conscientes de que luchaban para seguir la lucha que habían iniciado sus padres en España, para liberar al mundo del fascismo. En 1944 comienzan a regresar a Moscú. Se crean las casas de jóvenes. Unos retoman sus estudios de grados medios o superiores y otros se incorporan al mundo laboral. Lo más fácil era colocarse a trabajar. El trabajo había todo lo que querías. Lo malo era que te pagaban poco. Cobraba más el obrero que el ingeniero. Cosa tan absurda, ¿no? Y el médico y el maestro siempre tuvimos unos sueldos bajísimos. Fui a hablar con los españoles al partido, como decíamos, y le dije, camarada, yo quiero estudiar música, yo quiero cantar, yo quiero ser artista, ayúdenme a entrar en una escuela. Y me dijo, ¿qué estudias ahora? Digo, historia. Estudia historia. España no necesita ni cantantes, ni saltimbanques, ni músicos. Necesita especialistas, historiadores, arquitectos, etc. Así que nunca lo he perdonado eso. A principios de los años 50, los niños convertidos en jóvenes comienzan a plantearse su regreso a España por varias razones. Las condiciones de vida no son fáciles.
reciben sueldos muy bajos y es difícil acceder a una vivienda. Además, también empiezan a ver las pegas del régimen comunista. Hay muchos investigadores que han afirmado que el verdadero choque cultural tiene lugar en la vida adulta. Es decir, cuando los niños ya salen de esa burbuja que eran las casas, se empiezan a crear las casas de jóvenes en Moscú, tienen que vivir juntos porque no hay otra manera de salir adelante, tienen que esforzarse quizás mucho más que un ciudadano soviético para poder conseguir las mismas cosas, y todas esas dificultades económicas, todas esas dificultades también a nivel político, porque muchos empiezan también ya a sentir que quizás lo que habían pensado en un principio no es tanto lo que piensan ahora. Pues todas esas problemáticas hacen que se decidan, ¿no?, junto, por supuesto, a volver a encontrarse con sus familias. Pero sus deseos de volver chocan con la negativa del gobierno de Moscú y también del Partido Comunista de España. Yo creo que todo se relaciona con el reconocimiento o no con las relaciones diplomáticas rotas con la España franquista. No pueden permitir que unos niños que han cuidado de una manera excepcional, que les han formado como el comunista ideal y que están llamados a ser en el futuro pues una de las espadas más importantes para difundir, ¿no?, el comunismo en Europa, pues de repente vuelvan, pierdan toda esa educación que han recibido y se transformen en una cosa completamente contraria. Stalin decía que a él los niños se los había entregado la República y que solo los devolvería a la República. Nos dijeron que no, que a una dictadura fascista que no, a los niños no los damos. Y no solo el gobierno, sino que el Partido Comunista también metió una mano en ese sentido. Dolores, el Partido Comunista, consideraba que volver a España era traicionar a la causa del Partido Comunista que luchó contra Franco, y entonces en España estaba Franco todavía, y como nosotros no éramos de nuestras madres, sino éramos de Dolores, pues y del partido, pues éramos súbditos de Dolores, hijos de Dolores, y ella decidía si teníamos o no que volver a nuestra patria con nuestras madres. Yo creo que si se cometió un error con nosotros, el error no fue el habernos traído a este país. Hay que agradecerlo. El error fue que cuando se acabó la guerra tenían que habernos propuesto regresar. Ahí está. Error, crimen, delito. Pues a lo mejor un poco de las tres cosas. Si muchos de los que solicitaron volver hubieran podido volver cuando terminó la guerra, seguramente muchas de las familias todavía podrían haberles acogido como hijos suyos que eran. Cuanto más tiempo, más dificultad de mantener una familia que ya de por sí estaba rota. Cuanto más tiempo, más dificultad para marcharte de un lugar en el que tienes todo, tu mujer, tus hijos, muchos ya, pues bien de forma endogámica o bien con ciudadanos y ciudadanas rusas formaron sus familias. Era mucho más difícil volver teniendo una familia ya allí que sin tenerla. Yo creo que fue un poco de todo, pero fundamentalmente para mí, al menos, fue uno de los mayores errores que ha podido tener, una de las mayores consecuencias que ha tenido la Guerra Civil Española. A la muerte de Stalin, el régimen soviético abre la mano y autoriza el retorno de los niños españoles. Estamos en 1956. Lo decide Khrushchev. Porque le escribieron una carta a Khrushchev, los españoles, diciendo: nosotros podemos o no podemos regresar a nuestra patria, porque Dolores no permitía. Y él dijo: los españoles están aquí porque los hemos salvado de la guerra, y los que quieran volver, que vuelvan. Intervino el Comité Central del Partido Comunista Soviético, y eso es importante saberlo. Y a pesar de la negativa de nuestro partido, pues la mayoría de los jóvenes ya obreros, muchos ingenieros, volvieron en el 56. La decisión no es fácil. Les surgen dudas. ¿Qué hacer? ¿Regresar o quedarse? Después de 20 años, aquellos niños ya son jóvenes con carreras, trabajo y familias. Unos, como Joaquín Beitia, emprenden el regreso. Otros, como Ángel Gutiérrez, deciden quedarse. Yo estaba en Taganrog y dije a mi hermana: yo no puedo volver ahora,
¿pero por qué se van todos? Todos se van. Digo, bueno, pero yo no soy todos, yo soy yo, y a pesar de que yo quiero volver a España, pero quiero volver preparado. Yo acabo de terminar la carrera y necesito práctica, necesito hacerme como profesional, y solo como profesional yo volveré a España, pero trabajando medio año de director del teatro no soy nada todavía. Tengo que hacerme y volver a España para dar provecho a mi pueblo, porque es lo que yo quiero hacer, como todos nosotros queríamos, hacer algo provechoso para nuestro pueblo. Entonces mi hermana, pues, bueno, y todos mis compañeros me llamaban, me escribían, pero yo me negué a decir, no, yo tengo que prepararme. Cuando esté preparado y sienta que estoy ya, pues volveré a España. Y eso fue la razón, la única. Bueno, la segunda y la más importante es que yo había echado raíces muy fuertes en Rusia. Pero yo me encontré en una situación, pues, economista, ¿y qué vas a ir ahí de economista? No puedes ir, economista no encuentras trabajo. Pero mi mujer, pues insistía, vamos, que si hay una ocasión, quizá ya no tengamos otra, que tienen los padres que te están esperando. Y dije, bueno, pues vámonos. Y me vine. Entre 1956 y 1960 regresan a España casi 1.700 de los 3.000 que llegaron a la Unión Soviética. La Cruz Roja organiza las 15 expediciones. Los barcos atracan de noche. De esta manera, el régimen de Franco intenta que la vuelta de los niños republicanos pase desapercibida para la opinión pública. El retorno del exilio está plagado de dificultades. Los más jóvenes ya han cumplido los 25 años. Muchos se han casado con ciudadanos soviéticos y tienen hijos. Vuelven a su país y ven cumplido así un sueño alimentado durante décadas, pero cuando llegan se produce el choque con la realidad. Y el primer choque es emocional. Se reencuentran padres e hijos, hijos y hermanos, y descubren que son desconocidos. Pero cuando abracé a mi madre, es terrible, yo no sé, creo que eso nos ha pasado a muchos. Será porque yo no me había educado con ella, será porque habían pasado muchos años, pero ¿sabe lo doloroso que es encontrarte con una persona que es tu familia, que es tu madre o tu hermano, y que prácticamente casi no sientes nada? Fue muy triste ese encuentro y no la volví a ver más. Yo, incluso con mi familia, no tuve un encuentro entrañable familiar. Era un encuentro que había que tener. Conocí a mi madre, la conocí, y a unas hermanas que nunca había visto. Yo creo que nunca nos volvimos a encontrar, ni mi madre conmigo ni yo con ella. A las dificultades de adaptación familiar se unen los impedimentos para encontrar trabajo y, por tanto, para sobrevivir. Nos habían prometido trabajo y vivienda, y aquí hay que decirlo que cada uno cuenta la feria como le va. A unos dieron, a otros no le dieron, y a mí fue de los que no me dieron. Y yo vivía en unas condiciones bastante malas. Mis padres vivían en una guardilla, mi hermano estaba enfermo de tuberculosis, mi abuela, que tenía casi 90 años, y nosotros tres. Cuando vinimos aquí era una desgracia esto, aquí había hambre todavía. Aquí había hambre todavía cuando era el 56. ¿Ibas a buscar trabajo por ahí? ¿Dónde trabaja usted? Pues mira, vengo de Rusia. Y nadie quiere saber nada. Nadie quiere comprometerse. Además, su regreso despierta un enorme recelo en el régimen franquista. La policía española les somete a constantes interrogatorios. El objetivo es descubrir si entre los niños de Rusia hay agentes de la KGB, la policía secreta soviética. Ernesto Vega es uno de los 1.800 niños interrogados a lo largo de 4 años. Yo tengo que presentarme cada 15 días en la Dirección General de Seguridad de Puerta del Sol, en la político-social. Cada 15 días. Y un día me está interrogando el comisario y me da un papel y dice, póngame ahí los nombres de sus amigos. Fíjate.
¿Cómo no? Sí, que me dio usted enormes amigos. Digo, usted tiene poco papel aquí para apuntar los nombres de mis amigos. Más tarde, a los interrogatorios se suman agentes de la inteligencia norteamericana, de la CIA. En el número 4 de la calle Orense, en Madrid, establecen su cuartel general. En un informe elaborado por la Central en 1963, en plena Guerra Fría, explica textualmente que para el gobierno español los niños del exilio suponen un peligro para la seguridad, mientras que para la inteligencia norteamericana constituyen una fuente de información de la Unión Soviética. Luego los americanos formaron aquí una oficina, con permiso del gobierno español, para interrogarnos a todos que habíamos trabajado en Moscú en fábricas militares. Y tenéis que ir a la fuerza, porque si no ibas, viene la policía a buscarte. Y a mí me hacían, por ejemplo, me daba un papel grande y dibuja usted su fábrica. Ahora ponga usted en los talleres y qué se hacía en cada taller. ¿Sabes? Y yo no lo hago. Se va usted a Rusia y se salta la tapia, tenga usted mucho cuidado porque está muy alta y hay perros. Pero ya usted no dice, no, yo vine a España a trabajar. Y si quiere usted saber algo, se va usted a Rusia. Pero el interrogatorio de Madrid iba dirigido más que nada para conocer dónde trabajabas, las costumbres que había, el ambiente que había, qué es lo que producía una fábrica, qué es lo que producía otra. Yo creo que eso es lo que iban buscando. El soñado regreso se convierte en un infierno, en una desilusión. Los investigadores coinciden en que los niños viven realmente el desarraigo cuando regresan a España. Solo entonces son conscientes de que no pertenecen a ningún sitio. España entera no me recibió bien. Y yo soñé con España. Es que esa es la paradoja. Yo soñé desde niño con España, pero lo que me enseñaban allí mis maestros españoles y los rusos, leer el Quijote, aprendí allí con los rusos, España, Lorca, Machado, Garcilaso, etc. Todo eso era España y la música española, pero yo volví a una España soñada, no era una España real. A mí hay un testimonio que me gusta mucho de una niña que se llama Macrina, que dice, claro, cuando estábamos en Rusia éramos los españoles, cuando vamos a Cuba éramos los rusos, cuando llegamos a España, ¿qué somos? ¿No? Dice, el caso es que siempre estamos pensando en hacer las maletas. Y esa falta de identidad, de pertenecer a un sitio, eso ciertamente les marcó de por vida. Ellos siempre se sintieron exiliados, independientemente de donde estuvieran, porque nunca se sintieron parte de un lugar. La sensación de fracaso tras el retorno hace que algunos emigren a Cuba. Otros volverán a la Unión Soviética. Los que desde el principio deciden quedarse en Rusia no lo tienen más fácil. La mayoría se sienten observados. En el trabajo reciben el mismo trato que los soviéticos. Les colocan según las necesidades del país. El trabajo del hombre tiene prioridad frente al de la mujer. Administrativamente viven en un limbo jurídico hasta que en 1977 España establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. No recuperan la nacionalidad española hasta 1990. Sin nacionalidad clara, Moscú se desentiende de las pensiones. A partir de 1994, gracias a la firma del convenio hispano-ruso, se les concede el derecho a tener pensiones de jubilación. 52 años tengo trabajado. Para recibir hoy una pensión, ¿de cuánto? 1.200 rublos, que vienen a salir pues unos $40. Durante muchos años solo perciben unos $200 de pensión, una cantidad insuficiente para vivir. Por ello, la mejora de las jubilaciones, junto al derecho a disfrutar de la sanidad española o de los viajes del inserso, son sus principales reivindicaciones, y así lo transmiten a los diferentes gobiernos elegidos en España con la instauración de la democracia. Una democracia que, según la historiadora Verónica Sierra, aún tiene una deuda con este colectivo. Les hemos fallado, ellos lo dejaron todo, les obligamos, ¿no?, a dejarlo todo, digamos,
y nunca han podido tener lo que verdaderamente se les ha prometido en tantas ocasiones. Muchos de los que todavía hoy viven siguen luchando por recibir una pensión digna que les permita vivir, que les permita estar en una residencia de ancianos, que les permita costear los gastos mínimos de una casa, si es que la tienen, y verdaderamente eso es una tarea pendiente que difícilmente se va a poder solucionar de aquí a poco tiempo, y por lo tanto yo creo que ya debemos sí asumir que ha sido un fallo, que no se ha podido conseguir y que siempre les deberemos, si no al menos un reconocimiento económico, que al fin y al cabo es importante, ¿no? Pero bueno, no lo es todo, sí un reconocimiento social, un reconocimiento del sacrificio que hicieron de verse envueltos en una guerra que verdaderamente no era la suya, y una guerra que les robó toda su infancia, toda su vida de niños, y les hizo madurar de una manera rápida, perdiendo pues muchas de las cosas que muchos de nosotros sí hemos podido disfrutar. A pesar de las penalidades, los niños de Rusia siempre han mantenido el contacto. Desde 1965, el Centro Español ha sido su cordón umbilical, su lugar de encuentro. Una isla de España en el corazón de Moscú, como les gusta decir. Allí, los viernes se reúnen los hombres para jugar a las cartas. Los martes les toca el turno a las mujeres. Se enseña el español y, sobre todo, como subraya su presidente Francisco Mansilla, se mantiene viva la cultura de nuestro país. Con nuestro entusiasmo hacemos todo lo posible que está a nuestro alcance para propagar nuestra riquísima cultura española. Para ello funcionan dos grupos de idioma castellano, un círculo de bailes españoles, un coro que interpreta canciones populares de nuestra tierra. De los 3.000 niños que llegaron a la Unión Soviética en 1937, solo un centenar sigue allí. Su peripecia vital no solo es una página de nuestra historia, constituye un drama colectivo, y la pregunta que muchos se hacen, con la perspectiva que da el tiempo, es si este drama se podría haber evitado, si fue un error mandar al exilio a 30.000 niños durante la Guerra Civil. En muchos de los estudios que se han hecho sobre las repercusiones psicológicas de la guerra en la infancia, desde el psicoanálisis o desde otras disciplinas, se ha dicho que no han sido los bombardeos, por ejemplo, ni las heridas, ni las mutilaciones, lo que más ha afectado a los niños, lo que les ha marcado, lo que les ha traumatizado, que lo que verdaderamente les hizo sufrir y les hizo tener traumas incurables fue la separación forzosa de sus seres queridos. Si tenemos eso en cuenta, pues desde luego fue un error. Si pensamos que quizás todos esos niños, con todo lo que nos han dado a lo largo de su vida, ¿no? Muchos de ellos han llegado a ser personas verdaderamente influyentes, importantes en el mundo artístico, en el mundo político, es decir, han tenido un lugar importante en nuestra historia. Quizás sin ese exilio no lo habrían sido. Entonces, la balanza se puede poner en cualquiera de los dos lados. Cuando echan la vista atrás, los que regresaron a España y los que se quedaron en Rusia no miran el pasado con rencor por la infancia que les robaron, por la infancia perdida, por el desarraigo. Todos dicen haber aprendido mucho de las sucesivas penalidades que les tocó vivir y añaden, con una sonrisa en la boca, que si volvieran a nacer, repetirían la experiencia. Hombre, ya me siento más español que nada, pero claro, me recuerdo mucho de aquella tierra. Que volvería a repetir lo mismo. Lo pasé muy bien y muy mal, pero volvería a repetirlo. Encantado. Si de algo estoy contenta y eso, es de haber vivido en la Unión Soviética y haber conocido aquel pueblo, al pueblo, ¿eh? Yo soy, no digo feliz, pero he tenido la suerte de pasar por la guerra, por otra guerra, por el hambre, por toda la miseria que puede pasar uno en el cerco de Leningrado. Pero eso es una suerte, porque es lo que te hace como persona, y si no eres persona, ¿qué artista puedes ser? Los niños de Rusia. Historia de un desarraigo. Un programa de Mamen del Cerro. Realización y montaje: Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora: Modesta Cruz. Dirección de la serie: Juan Carlos Soriano.
Documentos es una producción de Radio Nacional de España.